Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés para la defensa de la enmienda presentada por este grupo y la fijación de su posición en relación con las demás proposiciones no de ley. Tiene la palabra el señor Aliaga. Gracias, señor presidente. Señorías, bienvenidos los trabajadores de la central. Para mí esta tarde es una tarde de alegría, ya se ha explicado por los portavoces, porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, yo creo que por unanimidad, sobre lo que nos ocupa y nos preocupa, que son los trabajadores, los 29 trabajadores, y lo que Aragón pierde si esta central se cierra, que es una instalación de referencia en el sistema y en el mix energético aragonés, que ha venido cumpliendo una función importantísima desde el año 2007. Digo que me produce ese momento de alegría y también uno de mucha tristeza, porque desde el Gobierno de Aragón, y algunos de los que aquí están lo saben, tuvimos que convencer en Boston y en Nueva York de que la mejor localización estratégica para una planta de pickers cerca de las nucleares de Cataluña, cerca de la central térmica, para soporte a los 1.790 megavatios de energía eólica, una central de aporte y de respaldo a todo el sistema mix energético español, Aragón era la localización preferente. Y efectivamente, trabajamos en coordinación con la Administración General del Estado. En el Gobierno, el embajador de Estados Unidos estuvo aquí presentando una inversión pionera en el mundo, una central de ciclo con turbinas jet de avión, y posteriormente los trabajos que tuvimos que hacer para las autorizaciones medioambientales, la línea eléctrica. Fíjense qué tristeza. Se programó una línea eléctrica para hacer una central de 800 megavatios, una capacidad casi 3 veces la que al final se construyó. Y además, como les digo, el tubo de gas que sirvió, esa central sirvió para gasificar Castellnou-Fraga, Tamarite, curiosamente, con el consumo de esa central. Posibilitó, luego esa central no ha sido solo el efecto sobre los trabajadores, los empleos, los ayuntamientos, sino que ha sido también un elemento clave para dotar de mayor infraestructura eléctrica, en este caso a la provincia de Teruel. Me produce, como les digo, mucha tristeza porque ese núcleo energético que era Escatrón con 160 megavatios, Castellnou tiene 800, otro ciclo de E.ON en Escatrón y además, curiosamente, señorías, todo inversión extranjera. Hemos atraído los belgas del Estravez, que luego fue GDF Suez, que es todavía E.ON, la empresa alemana, y una empresa norteamericana, como les digo, que es Arley Capital Partner, que cotiza en la bolsa, etcétera, etcétera. Bien, sí que es verdad que hay que tener alguna reflexión de que son circunstancias ajenas y externas las que han provocado esta situación. Y me voy a referir a que en los momentos cuando esta central se presentó en el Gobierno de Aragón, en los 2002-2004, el crecimiento de la demanda energética en España, miren las cifras, era de cifras espectaculares. Y España lanzó un plan de bastantes 35.000 megavatios de ciclos combinados, de los cuales, curiosamente, en Aragón se han construido 3, Castellnou, Escatrón, porque teníamos una deuda a los aragoneses también de llevar inversiones al cierre de la central que suministraba las minas de Mequinenza, la central, como saben, de Escatrón, aquella central que era una central experimental de 160 megavatios. Hecha en resumen esta conclusión. En segundo lugar, lógicamente, el déficit de tarifa. Saben que hemos sufrido otros cierres de plantas de cogeneración en Aragón, aparte de esta, relacionados con el exceso de capacidad instalada en España y los problemas con el déficit de tarifa. Es decir, que los trabajadores, la gente del territorio, pues al final no son responsables de estas cuestiones que escapan, digo, a lo que es su capacidad. Incluso yo me atrevo a decir que mala suerte hemos tenido también. Si hubiera estado en un juzgado en Aragón, igual podríamos haber tenido más capacidad de maniobra, porque en algunos casos lo hemos tenido. Y cuando yo le decía a alguna de los compañeros de las Cortes, en algunos casos hemos parado la liquidación y hemos conseguido, llevando al juzgado un proyecto de una nueva empresa,
parar la liquidación y reanudar las actividades. Es decir, que por eso me subo a esta tribuna esta tarde con cierta tristeza, porque no disponemos de tantos instrumentos. El Juzgado de Barcelona, una empresa que cotiza, como digo, está en Boston, etcétera, etcétera. En todo caso, yo, como humildemente me he puesto a disposición de los grupos parlamentarios, creo que ha salido una propuesta que ustedes se pueden ir tranquilos, que todos los grupos de las Cortes le van a apoyar. Y además me pongo a disposición de estos grupos parlamentarios y del mismo Gobierno, porque con lo que uno conoce o sabe, si puede aportar algún grano de arena para intentar rehabilitar, saben ustedes lo del conflicto entre la Comisión Nacional del Mercado y las normas de acceso a red del punto 392 de red eléctrica. Entonces, yo que conozco un poco cómo funciona esto, me pongo a su disposición y les agradezco a los grupos que han entendido un poco el mensaje de que esto es estratégicamente importante para Aragón, pero también es importante para el mix energético y la disponibilidad del sistema nacional. Muchas gracias. Gracias, señora Aliaga.